muy especial en este día. Y muchos han de estar diciendo, ay, ¿por qué es el día del papá? No, no es porque es el día del papá, es porque la presencia de Dios está en medio de nosotros. Újule. Digan amén, hombre. Si usted no sabe que la presencia de Dios está aquí, entonces usted está perdiéndose de algo maravilloso. Pero cuando sabemos que la presencia de Dios se mueve en medio de nosotros, hay cosas que suceden de una forma maravillosa. ¿Cuántos dicen amén? Deuteronomio capítulo 28, vamos a leer en esta mañana, vamos a hablar de algo que creo que nos va a bendecir en gran manera. Deuteronomio 28, perdón. Deuteronomio capítulo 8, sí, perdón. Y hoy he titulado El poder de la autoridad. Este mensaje sí se llama El poder de la autoridad. Y yo quiero que usted me ponga atención de lo que vamos a leer en esta tarde, porque ya estamos terminando 6 meses de este año. Ha sido muy rápido, se ha ido muy rápido este año. A lo mejor usted apenas estaba acordándose de los abrazos de fin de año, pero creo que en esta tarde, de aquí en adelante, Dios tiene algo para nosotros como iglesia, porque ya hemos visto de lo que es el poder, ¿verdad? De lo que es el poder. Hoy vamos a ver el poder de la autoridad. Hemos visto el poder de bendecir, el poder de estar en la presencia del Señor. El domingo pasado estuvimos viendo el poder de ¿qué? Ya se le olvidó. Si usted no se acuerda de lo que Dios tiene para su vida, que todo es con una secuencia, mire, es fácil agarrar una prédica y decir, vamos a hablar hoy de esto. Y cuando, por ejemplo, a la gente de repente le gusta nada más lo motivante y todo eso, uno puede predicar acerca de nada más recibir, y Dios te va a prosperar, Dios te quiere dar, tú decláralo, tú decrétalo, ¿verdad? Pero cuando nosotros vemos que todo lo que Dios tiene un plan, y si nosotros sabemos que en un momento dado nosotros podemos ser bendecidos en esto de lo que Dios tiene, el Señor nos va a dar. El Señor nos va a dar. ¿Por qué? Acuérdense que cuando vimos en lo del poder de bendecir, para que nosotros sepamos recibir la bendición, vimos que Abraham le dice Dios, y te haré bendición a donde quiera que vayas, y serás de bendición, y te bendeciré en gran manera, ¿verdad? Después vimos el poder de la presencia del Señor, que es un momento dado cuando nosotros vemos como la presencia del Señor. Moisés le dice a Dios, si tú no vas con nosotros, no nos saques de aquí, pero si tu presencia va conmigo, entonces dime lo que tengo que hacer, ¿verdad? Entonces también vimos el poder de dar para recibir. ¿Ya se acordaron? El poder de dar para recibir. Ahora, ¿cuántos saben que en un momento dado lo que tú das, regresa? Si tú maldices todo el tiempo, te van a estar maldiciendo a cada rato. Lo que tú das, regresa. ¿Estamos aquí, mis hermanos? Y yo quiero que usted tome en cuenta de que no es casualidad de que el Señor tenga los tiempos bien exactos, porque cuando nosotros podemos ver esto, el poder de la autoridad nos va a empezar a abrir muchas de las bendiciones grandes en nuestra vida. Amén. Entonces vamos a ver Deuteronomio capítulo 8. Y yo quiero que usted vea lo que el Señor dice desde el versículo 11 al versículo 20. Deuteronomio 8, del 11 al 20. Cuando ya lo encuentren, digan amén. Ok, vamos a leerlo todos juntos. Quiero que le ponga mucha atención. Quiero que lo hagamos intercaladamente. Si sabe lo que significa eso, ¿verdad? Ok. Y yo leo el primero, ustedes el segundo, y nos reunimos en el versículo 20. Póngase de pie. Dice la palabra del Señor así. Dice, cuídate de no olvidarte de Jehová tu Dios. Cuídate. ¿De no olvidarte de quién? De no olvidarte de Jehová tu Dios, para cumplir sus mandamientos, sus decretos y sus estatutos que yo te ordeno hoy. Y tus vacas y tus ovejas se aumenten, y la plata y el oro se te multipliquen, y todo lo que tuvieres se aumente.
que te hizo caminar por este desierto grande y espantoso, lleno de serpientes ardientes y de escorpiones, y de sed donde no había agua. Y él te sacó agua de la roca del pedernal. Y digas en tu corazón: mi poder y la fuerza de ¿qué? Me han traído esta riqueza. Mas si llegares a olvidarte de Jehová tu Dios y anduvieres en pos de dioses ajenos y les sirvieres a ellos y te inclinares, yo lo afirmo hoy contra vosotros que de cierto pereceréis. Naciones de Jehová, así pereceréis por cuanto no habéis atendido a la voz de Jehová vuestro Dios. Padre, en esta tarde yo quiero pedirte que esta palabra, Señor, sea de mucha bendición sobre nuestras vidas. Bendice grandemente, Señor, a cada uno de los que hoy vinieron a escuchar tu palabra. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Tome su lugar, mi hermano, en esta tarde. Amén. Y yo quiero que usted entienda esto que vamos a aprender en esta mañana, para que le vayamos dando el sentido correcto a lo que son las cosas. Y una de las tantas cosas que como iglesia tenemos que aprender a hacer es aprender a escuchar correctamente para hacer las cosas correctamente. A ver, póngame atención. Tenemos que aprender a escuchar las cosas correctamente para hacer las cosas correctamente. Siempre hemos tenido ejemplos en nuestra vida de que alguna vez nos dieron una indicación, nos dijeron cómo llegar a cierto lugar y no llegamos porque nos faltaron ciertos detalles, ¿verdad? Nos olvidamos de ciertas cosas que, por ejemplo, la persona que nos dijo: mira, vete para allá, hazla acá, te vas a encontrar con eso, y así, ¿no? Y cuando nos dimos cuenta estábamos más perdidos que de la primera vez que preguntamos. Aquí hay algo que es bien interesante entender. Hace un mes, cuando empezamos lo que significa el poder de hacer las cosas, Abraham, cuando sale de la tierra de Ur de los Caldeos, es una persona que él escucha la voz del Señor. Y entonces empieza a ser dirigido por la voz de Dios. Y Dios le dice a Abraham: salte de tu tierra y de tu parentela a la tierra que yo te mostraré. Muchos mexicanos quieren tener un sueño que se llama el sueño americano. Ellos piensan que irse a Estados Unidos es ganar en dólares. ¿Cuánto ganas al día? No, es que me pagan lo mínimo que una persona gana en Estados Unidos, son $12 la hora. Rápidamente, como buenos mexicanos, lo primero que hacemos es hacer un cambio de moneda, ¿verdad? Y decimos $12 a 20 pesos, 240 pesos por hora. Eso es lo que gana una semana, dicen muchos. Y entonces, ¿qué estamos haciendo? Dice: si trabajo 8 horas, ya después hacen las cuentas. Si trabajo 10 horas, 2 horas extras, al día estoy ganando $120. Y uno dice: wow. Entonces empieza la gente a querer tener un sueño que se llama el sueño americano, y van y buscan trabajo. Ahora, de repente encuentran una renta, ¿verdad? Se los digo por esto, porque miren, por ejemplo, tengo un amigo que hace unos días me estaba platicando que está en Chicago, y él está pagando al mes una renta de $1,800, una renta, ¿sí? Y no es una gran casa, eso es un lugar nada más que tiene 2 habitaciones, un comedor y un lugar para comer, comedor y cocina, y una pequeña sala. $1,800 es lo que le cuesta. Yo le decía: mira, con eso que estás gastando en tu renta, aquí te vienes a la colonia del Valle y consigues algo más grande y mejor. Y a veces nosotros pensamos que eso es lo que muchas veces la gente está sucediendo en su vida, y que hay cambios en su vida. Ahora, cuando ustedes ven que sale Abraham de la tierra de Ur de los Caldeos, Dios le da indicaciones: salte de tu tierra y de tu parentela y vete a la tierra que te mostraré.
Abraham pudo haberle dicho a Dios, mira, mándame a Estados Unidos y sí me voy. ¿Cierto o no es cierto? Hoy está de moda, por ejemplo, Japón, Canadá, ¿verdad? Alemania. Suena interesante. ¿Por qué? Porque son lugares que están prosperando, ¿sí? Es sorprendente ver cómo surge de las cenizas una Alemania que después de haber quedado en la ruina, después se vuelve a levantar. Pero también Japón, después de haberle aventado 2 bombas a Hiroshima y a Nagasaki, ¿sí? Después de haber quedado en ruinas, si usted busca y googlea Nagasaki o Hiroshima, son ciudades mucho mejor de las que a veces hemos ido. Se levantaron de las ruinas. ¿Y qué sucede? Es gente que en un momento dado dicen, pues quien quiera venir aquí, pues lo puede hacer. Pero siempre que tenemos que tomar en cuenta algo que es muy importante, saber pagar el precio. A ver, otra vez, si tú quieres algo de verdad que Dios te tenga para tu vida, tienes que aprender a saber pagar el precio. ¿Estamos aquí? Sí, mis hermanos, ¿por qué? Ojo con esto. Por ejemplo, es padre ser padre. ¿Cierto o no es cierto? Hoy usted desde la mañana, felicidades, el abrazo y todo eso, ¿verdad? Pero a veces hay hijos que durante todo el año no le hacen una llamada a su papá. Y no se acuerdan de los papás. Y de repente dicen, ya se muere el papá. Y le dicen, oye ma, fíjate que nació de mi corazón hacerle un gran, ¿cómo se le puede decir? Una tumba bonita a mi papá. Y nunca se acordó de su papá ni de invitarlo por lo menos unas tortas. Sí, de verdad, Y muchas veces la gente piensa que eso ya es algo que ya está haciendo bien la persona. No. Como padres aprendemos a pagar el precio para ser buenos padres. Porque nadie nos enseña a ser buenos padres. Pero no quiere decir que por eso no aprendamos a ser buenos padres. Y en el camino vamos aprendiendo a mejorar las cosas, a mejorar la relación con los hijos, a mejorar la relación con la madre de los hijos, para que en un momento dado todo vaya saliendo bien. Y entonces, cuando Abraham aprende a escuchar la voz de Dios, sale de su tierra de Ur de los Caldeos y se dirige a una tierra que ni sabía dónde era, a la tierra que te mostraré. ¿Estamos aquí? Y después le dice el Señor, y te bendeciré, y te haré bendición a donde quiera que ¿qué? Pero entonces, ¿dónde está el secreto de Abraham? Escuchar la voz de Dios correctamente, irse a donde Dios le diga, y entonces establecerse donde Dios le diga, para que él sea bendecido por Dios y ser un canal ¿de qué? De bendición. ¿Estamos aquí? 450 años después, Moisés saca al pueblo de Israel de la tierra de la esclavitud de los egipcios, y Dios empieza a hablarle a Moisés. Y dice la palabra del Señor, y no hay hombre en la tierra que no haya hablado con Dios cara a cara. Pero Moisés es la persona que le dice a Dios, Señor, si tú nos sacas de aquí, pero si tu presencia no va con nosotros, no nos saques de aquí. Es importante lo que vimos hace 15 días, caminar como si Dios todo el tiempo está aquí a nuestro lado, caminando todo el tiempo con la presencia de Dios. Es más, de repente, si tú hasta quieres comprarte un chicle, ¿de qué sabor que lo quieres, Señor? ¿Sí me estoy dando a entender? O sea, a lo mejor dice, pastor, está exagerando. No, o sea, estoy poniendo un ejemplo, nada más, de lo que en un momento dado podría ser. Pero sin la presencia de Dios, usted no salga, mi hermano. Sin la presencia de Dios, no haga negocios. Sin la presencia de Dios, no se enamore. Sin la presencia de Dios, no se case. La presencia de Dios tiene que ser algo importante en nuestras vidas, para que todos los días la presencia de Dios nos esté acompañando. Mire, si la presencia de Dios va con usted, las personas que van en el transporte van a estar bien seguras, no los van a asaltar. Va la presencia de Dios con ustedes. ¿Sí lo está entendiendo en esta mañana? ¿Sí? Camina con seguridad. ¿Estamos aquí, mis hermanos? Ahora, sin embargo, también el poder de dar para recibir es poderoso cuando nosotros nos aprendemos a desprender y aprendemos a compartir.
de gracia recibiste, da de gracia lo que de gracia recibes. ¿Estamos aquí, mis hermanos? Ahora, yo quiero que usted se enfoque en lo que es el versículo Deuteronomio 8. Versículo 18. Dice: sino acuérdate de Jehová tu Dios, porque Él te da el poder para hacer las riquezas, a fin de confirmar su pacto que juró con tus padres, como en este día. Ahora, la fuente del poder viene de Dios. Amén. ¿Estamos aquí, mis hermanos? ¿Estamos aquí? Y yo quiero que me ponga atención en esta tarde, mis hermanos, porque esto que tiene que ver mucho cuando nosotros aprendemos entonces a caminar en el poder de la autoridad. Romanos capítulo 13, por favor. Romanos 13. En cabina les voy a pedir que me abran Romanos 13, 1, pero en la versión 1909. Vamos a leer la versión 60. Romanos 13. ¿Estamos aquí, mis hermanos? ¿Sí? Ahora ponga atención en esto que dice la palabra del Señor. Dice: sométase toda persona. ¿A quiénes? A las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de ¿quién? De Dios. Y las que hay por Dios han sido establecidas. ¿Y lo tienen ahí? Amén. Romanos 13:1. ¿Ya lo tienen ahí o no? ¿O les doy chance? Lo vamos a decir como los niños allá arriba. ¿Ya lo tienen? Sométate toda persona. ¿A quién? A las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios. Y las que hay por Dios han sido establecidas. A ver si en cabina ya tienen la versión 1909, por favor, para que vean que hay un pequeñito cambio nada más en esto. ¿Estamos aquí? Allá en cabina. Romanos 13:1, versión 1909. Bueno, en lo que la ponen, quiero que usted la escuche porque yo sí la traigo. Dice: toda alma se someta a las potestades superiores. Toda alma se someta a las potestades superiores, porque no hay potestad sino de Dios, y las que son de Dios son ordenadas. Ahí lleva una coma. Y las que son de Dios son ordenadas. ¿Estamos aquí, mis hermanos? ¿Sí? ¿Ya lo tienen ahí? Ahora, los que tengan en su Biblia o en su celular 1909, si dicen el pastor tiene un error, véanlo, chéquenlo. Ahora, póngame atención en esto, mi hermano, porque lo primero que vamos a aprender en esta mañana es por qué dice la versión 1909, toda alma, sométase. ¿A quiénes? ¿A qué? A la autoridad. Toda alma sométase a las potestades superiores, potestades. La versión 1960 dice: toda persona sométase a las autoridades superiores. Amén. Ahora, ¿por qué nosotros tenemos que entender lo primero que es el alma? El alma es algo bien importante que nosotros tenemos que aprender a sujetar. Lo que menos se quiere sujetar es el alma, mis hermanos. El alma es un papel muy importante en la vida de todo creyente y en la vida de toda persona. Por ejemplo, cuando una persona dice: es que mi alma se ligó a la de esa persona, eso puede llegar a suceder. Entonces quiere decir que entonces las almas cuando se ligan, por ejemplo, en un matrimonio, ¿sí? Esos llegan en un momento dado a ser algo tan poderoso que si en un momento dado las almas se ligan, esas personas trabajan de una forma maravillosa. A lo mejor muchas veces van a tener problemas, pero saben cómo salir adelante, porque el alma es importante para Dios. Y si nosotros entendemos por qué el alma tiene que someterse
a la potestad superior, entonces hoy en este día usted y yo podemos aprender a saber cómo el Señor nos da el poder. Pero no puedes tener poder si no sabes someterte primero. ¿Sí estamos aquí, mis hermanos, en esta mañana? ¿Sí? Si tú eres de las personas que desde la escuela fuiste rebelde, tienes un problema de autoridad y tu autoridad no la sabes corregir o entender correctamente, entonces vamos a tener problemas. Como hijos muchas veces tenemos excusas, decimos mi papá no lo hace, mi mamá no lo hace. ¿Por qué me dice que yo tengo que hacer algo que no lo hacen ellos? Y entonces estamos luchando en el alma para tratar de someternos a una potestad, a una autoridad. Y entonces, ¿qué llega a empezar a suceder en nuestra vida si no lo corregimos de inmediato? Empieza a abrirse una puerta de rebeldía. Y eso es sumamente grave, porque lo que se hace en el infierno, o lo que hace Satanás, es enseñarnos a ser rebeldes porque no le gusta estar sujeto hacia alguien. ¿Y qué sucede en el mundo cristiano? Si yo me someto a Dios, pero a Dios, dicen. ¿Y cómo tiene uno que someterse a Dios si Dios dice cómo tiene que ser la sujeción? Y este pasaje de la Escritura es muy importante que lo entendemos. ¿Por qué? Porque lo que se escribe en Deuteronomio 8:18 tiene que ver con algo que no hicieron los papás de estas personas. Por eso se quedaron en el desierto, que fue un corazón rebelde. Y Moisés se los dijo: ustedes son duros de servir y de un corazón muy duro. ¿Por qué? Porque no escucharon la voz de Jehová su Dios. Por eso es bien importante entender que todo mundo quiere ser sumamente bendecido, todo mundo quiere que se respete en su autoridad, pero esta persona no sabe sujetarse a la autoridad. ¿Estamos aquí, mis hermanos? Como que ya, no, esto no es para espantarse, mi hermano, es para que usted aprenda a tener poder en la autoridad. ¿Estamos aquí? ¿Le puede dar un fuerte aplauso al Señor? Más fuerte, hombre. Amén. Bueno, muy bien. La palabra someterse viene de una palabra que se llama jupotazo. Y esta palabra significa ser reflexivo, obedecer, bajo de, sometimiento, sujeto a. Y también termina diciendo sumiso. Sumiso. Y somos, como latinos, tenemos una forma de encontrarle sentido a las palabras, ¿verdad? Pastor, es que yo sí quiero ser una persona sumisa, pero no sumensa. Y empezamos a luchar, a buscarle. Dice la palabra del Señor: maridos, amad a vuestras mujeres, pero vosotras mujeres estar sujetas a su marido. Y lo leyeron mal muchas hermanas cristianas. ¿Por qué? Cuando llega el marido le dice: ¿cómo estás? Y con la cara. ¿Y qué tienes? ¿Por qué tienes esa cara? La Biblia dice que tengo que estar con sujeta. ¿Ya lo entienden? Si hoy nosotros entendemos el poder de la autoridad, de verdad, lo que vimos en el poder de la bendición, lo que vimos en el poder de la presencia y en el poder de dar para recibir, de verdad, hoy aprendiendo el poder de la autoridad, mis hermanos, es que es algo que nosotros tenemos que saber, que todo el tiempo hemos sido bendecidos, pero no hemos sabido encontrarlo de la forma correcta. ¿Seguimos aquí, mis hermanos? Ahora, si la palabra someterse es estar sumido bajo autoridad, ser reflexivo, obedecer, dice que tenemos que someternos a la autoridad o a la potestad. Porque la palabra autoridad viene de la palabra griega eusocia y significa privilegio, es decir, fuerza, capacidad, competencia, libertad, maestría, sobrehumano, potentado y influencia delegada, mis hermanos.
es una influencia delegada. Autoridad, derecho, dueño, jurisdicción, libertad, poder, potencia y potestad. Entonces, soy cristiano, soy hijo de Dios. Yo quiero aprender a someterme. ¿A quién me tengo que someter? ¿Sí lo estamos entendiendo? A Dios. Siempre nos vamos a ir por lo más fácil, a Dios. Ok, vamos a irnos rápidamente. Efesios capítulo 5, mis hermanos. Efesios 5. Vamos a empezar con lo primero que tenemos que ir viendo. Efesios capítulo 5, versículo 21. ¿Ya tienen ahí? Amén. Ahora, Dios le quiere hablar a usted. Digan amén. Dios le quiere hablar a usted. A ver qué dice Efesios 5:21. ¿Ya lo tienen ahí? Dice: someteos unos a otros en el temor de Dios. Empieza bien, ¿verdad? Aquí nos habla ya de sometimiento, pero los unos a los otros. ¿En el temor de quién? Las casadas, digan gloria a Dios. Aleluya. Las que se van a casar, digan amén, yo lo recibo. Las casadas, ¿qué dice? Estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. Amén. Qué interesante se está poniendo esta prédica. Versículo 23 dice: porque el marido es la cabeza de la mujer, así como Cristo es la cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo, y Él es su Salvador. A ver, dos cosas muy importantes para que ahorita no lleguen a su casa y digan: el pastor fue bien claro, te sujetas. Dice que Cristo es el Salvador de la iglesia y la iglesia está sujeta a Cristo. ¿Estamos aquí? ¿Sí o no? ¿Verdad? ¿Qué es un Salvador? ¿Qué es un Salvador? Cuando hay necesidad de comida en la casa, ¿quién es el que tiene que ser el Salvador de eso? ¿Quién es el que suple? El marido, ¿verdad? Yo conozco cuates que se sacan unas selfies con el carro que les compró su esposa, porque el cuate lleva como 1000 trabajos y en todos le da la migraña en el primer día de su trabajo. Es en serio, Y puede haber una mujer que tenga hasta doble turno, doble trabajo, echándole muchas ganas, sacando adelante a una familia. Compra el carro y el cuate, cuando ya se va la esposa, sacándose selfies con el carro. Eso es vergüenza, mis hermanos. Eso es degradante en un varón. Ahora no estoy diciendo con eso que no haya una ayuda mutua en el trabajo. Lo que estoy diciendo es que puede haber sinvergüenzas que pueden tener a no una esposa, sino una criada, una esclava. Y eso no es nada comparado con lo que dice la Biblia, que tiene que ver con la sujeción. Eso no tiene nada que ver. ¿Por qué? Porque la iglesia se somete a Cristo, porque lo dice claramente, Él es su Salvador. El primer ejemplo para esto es que se entregó por nosotros y dio su vida por nosotros, y por su sangre fuimos comprados. Ahora usted y yo hoy tenemos valor no por nosotros, sino por la sangre de Cristo. Él nos redimió de todos nuestros ¿qué? De todos nuestros pecados. Por eso la iglesia se sujeta a Cristo, porque Cristo le dio valor
a la iglesia. ¿Sí lo estamos entendiendo, mis hermanos? El marido es el que le da valor a la mujer. ¿Estamos aquí? Y cuando el marido le da valor a la mujer, ¿quién creen que le da valor a la mamá? Los hijos, mis hermanos. Los hijos le tienen que dar valor a su madre, porque el esposo es el que le está dando valor a la mamá. ¿Estamos aquí? El esposo la tiene que cuidar, el esposo la tiene que amar, el esposo la tiene que vestir. Tiene que dar todo el esposo por su esposa, mis hermanos. Eso es amor, entregarse por él, por ella, perdón, y darlo todo. No tiene nada de malo que de vez en cuando la esposa diga, mira, yo sé que tú me amas, que tú, mira, me compras, pero hoy te compré un Rolex. ¿Cuántos dicen amén de los varones? Gloria a Dios, ¿verdad? O un Cartier, que nos lleguen con un Cartier cada año. Pero eso es lo que el Señor quiere, mis hermanos. ¿Estamos aquí, mis hermanos? Ahora, por eso dice, someteos unos a otros. Someteos unos a otros. ¿Qué pasa cuando de repente la esposa dice, oye, ¿me puedes ayudar ahí con los trastes? ¿Quién manda aquí? El manicure que ayer me hicieron se me va a hacer feo. ¿Qué tiene de malo lavar trastes? ¿Eso te hace mandilón? ¿Eso te hace cobarde? No se te van a caer los pantalones si lavas los trastes. ¿Seguimos aquí? Eso es estar sujetos unos a otros. Eso es estar sometidos unos a otros. ¿Se lo compruebo? Cristo dijo, cuando 2 o 3 se unen en mi nombre, de todo lo que me pidan, yo se los voy a dar. Ay, es que nadie le puede ordenar a Cristo. A ver, escúchelo bien. Cuando 2 o 3 se reúnen en mi nombre, de todo lo que me pidan, yo se los voy a dar. Cristo, ¿por qué lo hace? Por amor a la iglesia. ¿Será cierto entonces? Claro que sí. El resultado está en el poder de saber tomar la autoridad. No es lo mismo tener autoridad que ser autoritario. No es lo mismo, mi hermano. Y cuando nosotros aprendemos a usarlo, lo primero que yo tengo que ver es por qué me tengo que someter a. ¿Por qué un hijo se tendrá que someter a un papá, a una mamá? Porque ya no le van a dar para los Nike, para la playera polo. ¿Por qué un hijo se tendrá que someter a un papá, a una autoridad? ¿Por qué? Ahora, vea lo que dice después la palabra del Señor. ¿Sí sigue en Efesios? ¿Sí? Ahora vea lo que dice. Asimismo como la iglesia está sujeta a Cristo, asimismo también las casadas lo estén a sus maridos. Maridos, amad a vuestras mujeres como Cristo amó ¿a quién? A la iglesia, y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento de su palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia, ¿cómo dice? Gloriosa. ¿Sabe lo que significa esto? Te lo voy a poner ese ejemplo. Hoy vengo con un saco, ¿no? Unos pantalones jeans. Pero imagínese que le digo, pásale Dorita, pásale mi reinita.
Y viene toda guarachuda, sin bañarse. Sí me estoy dando a entender. Cristo es el ejemplo de lo que tenemos que aprender a hacer, mis hermanos. De verdad, mis hermanos. ¿Por qué? A fin de presentársela como una iglesia ¿qué? Gloriosa. ¿Qué significa ser una iglesia gloriosa? Una iglesia elegante, una iglesia bonita. ¿Sí? Qué guapa está la esposa de fulano. Sí lo estamos entendiendo, mis hermanos, en esta mañana. Ese es el verdadero rol, ese es el verdadero papel, mis hermanos. Como hombres tenemos que aprender a hacerlo, mis hermanos. ¿Dónde me quedé? 27. Gloriosa, que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Así también los maridos deben de amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama. Porque nadie aborreció jamás su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia. Porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Por eso dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer. Y los dos serán una sola carne. Grande es este misterio, mas yo digo esto respecto a Cristo y de la iglesia. Por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo, y la mujer respete a su marido. ¿Ven? Entonces, cuando nosotros queremos empezar con la autoridad, tenemos que empezar con lo que Dios establece en su palabra. Los chavos hoy tienen miedo de casarse. Ni novia tienen, ni novios tienen. Mire, hoy tienen algo que de verdad dicen, ¿cómo es posible que los muchachos de repente tengan tan rápidamente un detector? De repente ven a un muchacho y dicen, como que está guapo. Pero cuando voltean dicen, no, ya no. ¿Qué le viste? ¿Sabes qué, pastor? No tiene mis expectativas. Y los chavos, no, pastor, es que mire, yo quiero una muchacha que cante bonito en la iglesia. Quiero una muchacha que sepa cocinar como mi mamá. Quiero una muchacha, y le ponen una de cosas a las chavas. Dices uno, pues no, mano, mira, tú te vas a quedar para estar forrando Biblias. Ya no vestir santos, sino forrando Biblias. ¿Por qué? ¿Sabe que una de las cosas que nosotros nos podemos dar cuenta es cómo está la autoridad en casa cuando en el matrimonio se ve? Se ve. Y los hijos son el reflejo del matrimonio. Y si nosotros aprendemos a tener una autoridad sobre nuestras esposas sana, entonces vamos a empezar a demostrar eso en la vida de nuestros hijos. Y nuestros hijos lo van a copiar de nosotros, mis hermanos. ¿Por qué? Porque Cristo dice en su palabra, Él se ama a sí mismo, ama a su iglesia. Y Cristo nos puso ejemplo en la sujeción, mis hermanos. ¿Por qué Cristo puede demostrarle a la iglesia lo que es la autoridad? Él supo sujetarse, supo someterse, mis hermanos. ¿Estamos aquí? Filipenses capítulo 2. Nada más denle una vuelta a su Biblia. Versículo 5, por favor. Filipenses capítulo 2, versículo 5.
¿Ya lo tienen ahí? Bueno, vamos a ver lo que dice la palabra del Señor. Dice: haya pues en nosotros este sentir que hubo también ¿en quién? En Cristo Jesús. Haya en nosotros lo mismo que sentía Cristo tiene que existir ¿en quién? En nosotros. El cual, siendo en forma de Dios, ¿qué dice? No estimó ser igual a Dios como a cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma ¿de qué? De siervo. ¿Y qué dice después? Hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose sujeto, se sujetó, obediente, hasta la muerte y muerte de cruz. Se lo voy a leer en una versión que me gustó cómo lo dice, cómo lo describe. Y usted se va a dar cuenta que nosotros podemos darnos hoy a la tarea de saber si lo estamos haciendo como dice en su palabra el Señor. ¿Ya lo tienen ahí? Bueno, pongan atención en lo que dice la Biblia hispana. Dice: compórtense como Cristo, como lo hizo Cristo Jesús, el cual, siendo de condición divina, no quiso hacer de ello a ostentación, sino que se despojó de su grandeza, asumió la condición de siervo y se hizo semejante a los humanos, y asumida la condición humana, se rebajó a sí mismo hasta morir por obediencia y morir en la cruz. Amén. Ahora, yo quiero que me entiendas esto. ¿Cristo era hijo de Dios? ¿Lo dudó? A ver, ¿Cristo era hijo de Dios? ¿Sí? Ok. ¿Sabe que esto fue un problema hasta 600 años después de la iglesia? Cuando ya la iglesia existía. ¿Sí? Cuando la iglesia empezó a tener un auge durante los primeros 300 años, dice la historia de la iglesia, ¿sí? Que entonces empezaron a ser perseguidos en Roma. Y de ahí nosotros nos damos cuenta que la historia de la iglesia es tan interesante, ¿sí? ¿Por qué? Porque los primeros 300 años marcan un inicio sumamente poderoso en la iglesia. La iglesia empezó a crecer, pero cuando la iglesia llega a Roma, llega por el apóstol Pablo, no por el apóstol Pedro. La mentira que han metido en muchos lugares ha sido un engaño muy sutil del enemigo. Pero cuando Pablo empieza a predicar en Roma, lo empieza a predicar desde una cárcel. Pablo ya era preso en la cárcel, y desde ahí empieza a escribir cartas. Y entonces en una de esas cartas el apóstol Pablo le escribe a los filipenses, la iglesia de Filipo. Ahora, ¿cómo nace la iglesia de Filipo? Hechos capítulo 16, dice la palabra del Señor que llega Pablo y Silas a predicar a este lugar. Y dice la palabra del Señor que entonces ellos dos estaban predicando cuando de repente sale una muchacha con un espíritu de adivinación y los empieza a perseguir y empieza a gritar esta muchacha: estos hombres son hombres de Dios, tienen poder de Dios, tienen autoridad de Dios. Y Pablo dice la palabra del Señor que él pensó que eso venía de parte de Dios, ¿verdad? Hasta que el Espíritu Santo le dice a Pablo, le dice: ella tiene un espíritu de adivinación. Se voltea a Pablo y le dice al espíritu de adivinación: sal de ella. Y entonces la muchacha se retuerce, se revuelca y echa espuma y toda la cosa. La hace libre el apóstol Pablo en el nombre de Cristo Jesús. Cuando la muchacha queda libre de ese demonio de adivinación, sucede algo. Sus patrones, porque le trabajaba a unas personas a las que adivinaban y le daban a ganar grande ganancia. Dice la palabra del Señor que entonces hicieron que Pablo fuera a dar, ¿a dónde? A la cárcel. Y dice la palabra del Señor que entonces los azotaron a Pablo y a Silas por este hecho.
Pero cuando los meten y los ponen en unos cepos, amarradas sus manos, amarrados los pies, parece que el enemigo dice, sí, ya no van a poder aplaudir. ¿Sabe que aplaudir en la alabanza es poderoso? Dice el Salmo 149, tus manos se convierten en espada de dos filos. ¿Sí sabía eso? Al usar las manos en la alabanza son poderosas las manos. El enemigo lo sabe. Pero dice la palabra del Señor que a Pablo no le importa. ¿Por qué? Porque empiezan a cantar hasta la medianoche. Y entonces dice la palabra del Señor que a medianoche tembló, ¿qué cosa? La cárcel. Y se le soltaron a Pablo sus cadenas. Y todos los demás presos vieron que se abrieron sus puertas. Entonces, después de eso, el carcelero se quiso matar. Y dice la historia que entonces Pablo le grita desde adentro, dice, no te hagas daño, todos estamos aquí. Y entonces dice la palabra del Señor que cuando este hombre entra, pide una antorcha para ver a Pablo y los ve ahí, él le dice, ¿qué tengo que hacer? ¿Qué tengo que qué? Y él dice, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Ahora dicen, es que no para todos es. ¿Quién dice? Dios no cambia su palabra. Y Dios es poderoso. Créele a Dios y tu hijo va a venir. Créele a Dios y tu marido va a venir. Bueno, al menos quieras que venga. Dios es poderoso para cambiar la vida de una persona. Y nace la iglesia de los Filipos con el carcelero de Filipos, mis hermanos. Y esta iglesia, entonces de repente empieza a ver lo que Dios hace en ellos. Pero cuando Pablo está en la cárcel, le escribe a la iglesia de Filipos, porque es una iglesia que va de aumento en aumento. Cuando llega el año 300 de la iglesia, de la historia de la iglesia, los empiezan a perseguir. Pero entre más los perseguían, entre más los mataban, entre más se los daban a las fieras, dice la palabra del Señor que más crecía el número de los convertidos. Y en el año 330 después de Cristo, un hombre maquina un pensamiento diabólico: crear una sola iglesia. Y nace la iglesia católica. No nace en Jerusalén, nació en Roma, ¿sí? Pero para el año 600 todavía se dudaba de la deidad de Cristo. Y entonces llega un concilio llamado el Concilio de Tetra, en el que en un momento decían, ¿Cristo es humano o Cristo es Dios? Tengámonos que poner de acuerdo. Y la historia ha dicho, es que fue en ese concilio cuando se aceptó que Cristo fuera humano. No es cierto. Pablo lo describió en este pasaje. Pablo sí dice que Cristo es Dios, porque siendo en forma de Dios, no se aferró, vino y se humilló. ¿Y qué dice la palabra del Señor? Obediente hasta la muerte, y muerte de cruz, por lo cual Dios lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla, de lo que está en el cielo, de lo que está en la tierra y en el infierno también, y toda lengua confiese que Cristo es el Señor. Cristo es Dios. Cristo es el Señor, mis hermanos. Ahora, ¿sabe por qué tiene autoridad Cristo? Porque se sometió, se sujetó. Eso es lo que da autoridad, mis hermanos. Aprende a sujetarte a tus padres, aunque no tengan razón, y vas a aprender lo que es tener autoridad. Aprende a sujetarse a una autoridad y vas a ver lo que es autoridad. Dios te la va a delegar. En la medida que nosotros aprendamos a estar sujetos, Dios delega autoridad. Eso es lo que Dios hace, mis hermanos. Eso es lo que Dios hace.
Yo conozco una persona que él ya estaba grande, ya estaba en la carrera. Cuando en la carrera le hablaron de Cristo, él llegó a los pies de Cristo. Y un día le dijo a su mamá, se arregló en la mañana, se empezó a peinar, le dijo a tu mamá: ¿y ahora tú qué? Es que voy al templo. ¿Al qué? Al templo. ¿A cuál templo? Le dice. Pues al templo cristiano que está aquí cerca. Tú no me vas a ese lugar. Y le puso 2 trancazos. Y entonces dice, yo ya me acordé de lo que era la sujeción, me habían hablado. Dice, y entonces le dije, está bien, man, no voy. Dice, pero yo seguí asistiendo en la escuela a las pláticas y empecé a orar. Y en una ocasión mi mamá me dice, ya siéntate a comer. Y me senté a la mesa y empecé, Señor, te doy gracias. A mí no me haces esas cosas aquí en la mesa. Entonces dejé de orar y empecé a comer con mi mamá. Pero siempre empecé a orar por mi mamá. Y un día mi mamá nos llegó una noticia. Habían secuestrado a mi hermano. Y mi mamá empezó a llorar. ¿Y qué hacemos? Y le dije, vamos a buscar a Dios, vamos a orar a Dios. Y si quieres que Dios nos escuche, Dios nos va a escuchar. Ahora pongan atención en esta historia. Porque esta persona decía, y empezamos a orar por mi hermano. Y orábamos, intercedíamos, le empecé a hablar a amigos, oren por mi hermano, lo secuestraron, se lo subieron en su trabajo saliendo. Y entonces dice, yo pensé que en un momento dado eso iba a ser algo poderoso. Una semana después nos habla el Ministerio Público, dijeron, hay una persona con las características físicas de lo que ustedes describieron, y vengan a ver. Dice, entonces mi mamá dice, no quiso ir, yo tuve que ir, y cuando yo vi, sí era mi hermano. Dice, me dolió mucho el corazón. Y yo dije, con eso ya mi mamá se iba a convertir, y ahora ¿qué le digo? Que su hijo está muerto. Y entonces de repente yo le hice una pregunta a la persona, y le dice, ¿dónde lo encontraron? Tu hermano lo fuimos a encontrar hasta allá por Chalco. Allá lo fueron a tirar a tu hermano. A la semana nos hablaron y nos dijeron, hemos agarrado a la persona que mató a su hermano. Y si mi hermano andaba en malos pasos. Y sabes, mi hermano se metió con la mujer equivocada, por eso lo mataron. Cuando yo supe eso, mi mamá empezó a culparse. Y mi mamá empezó a decir, ¿por qué? ¿Por qué le pasó esto a mi hijo? Y entonces abracé a mi mamá y le dije, mira, mamá, tu hijo hizo algo malo, mamá, pero hoy es tiempo de que puedas corregir tu vida, que Dios corrija tu vida. Y a veces es difícil entender cómo Dios puede hacer las cosas. Y el domingo le dije, oye, mamá, ¿me puedo ir a la iglesia? Y mi mamá dijo, sí, güey. ¿A qué hora se empieza? Empieza a las 12 del día. Pues vamos a ir los dos. Lo que la sujeción hace tiene poder. Aún a pesar de tantas cosas que puedan suceder que no las entendemos, Dios cambia las cosas, mis hermanos. Porque esta madre llegó y esa madre pudo haberse amargado más por un hijo muerto. Pero entendió que un hijo puede salvarse cuando sabe sujetarse. Hermanos, cuesta trabajo estar sujetos a una autoridad. Por eso dice el Señor en Romanos 13:1, sométase toda alma a las potestades superiores, porque no hay potestad si no viene de parte de Dios. Y las que hoy hay son de parte de Dios. Entonces la próxima vez que tú quieras decir, Señor, yo quiero, Señor, tener poder, lo único que tú tienes que aprender en este día es cómo viene ese poder, sujetándote. Cristo sanaba porque tenía autoridad, porque Él se sujetaba a su Padre Celestial. Y Moisés le está diciendo a un pueblo
que aprendió a sujetarse durante 40 años a un pueblo que va a entrar a conquistar la tierra de Egipto, recuerda una sola cosa, que es Dios el que te da el poder. Es Dios el que te da el poder. ¿Y sabes por qué ahora vas a tener poder para poseerlo? Porque no fuiste como tus padres. Aprendiste a sujetarte. Aprendiste a hacer lo correcto. Y estos 40 años pudieron haberte amargado la vida. Estos 40 años pudieron haberte hecho otra persona diferente. Pero yo veo a un Caleb, a un hombre de Dios, que ya estando en el libro de Josué le dice a Josué: tengo 85 años y tengo la misma fuerza para hacer lo que hacía hace 40 años. Entrar y salir y reclamar lo que Dios me prometió. Y ahora voy a ir a esos montes y van a ser míos, porque me aprendí a sujetar, aprendí a tener autoridad. Y Caleb desde la tribu de Judá. Y estos montes, ¿saben de qué estaban plagados? De puros gigantes, dice la palabra del Señor, de los hijos de Anac. ¿Sabes de quién viene el rey David? De la tribu de Judá. Un hombre conforme al corazón de Dios. ¿Cuesta trabajo sujetarse? Sí, mi hermano, pero hay grande bendición. Proverbios, por favor. Con esto voy a ir terminando. Capítulo 3, 31, perdón. Proverbios 31. Versículo 1 al 9. Pastor, pero yo no tengo papá. Pastor, pero mi papá no se lo merece. Escuche esto que vamos a leer. Este consejo lo debería de dar los padres, pero hoy también las mamás pueden tener autoridad. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántas dicen amén? Palabras del rey Lemuel. La profecía con que le enseñó su madre. ¿Qué hijo mío? ¿Y qué hijo de mi vientre? ¿Y qué hijo de mis deseos? No des a las mujeres tu fuerza. En otra versión dice tu vigor. Cuando se refiere a vigores, no andes de loco, no te metas con todas. Eso es lo que significa eso, Ay, es que a mi hijo ya le compré condones para que no deje embarazadas a las muchachas. Cuidado con ese tipo de pensamientos, porque una mamá le está dando un consejo a un hijo, a un rey. No des a las mujeres tu fuerza, ni tus caminos a lo que destruye a los reyes. No es de los reyes, oh Lemuel, no es de los reyes beber vino. Qué vergüenza que los hijos tomen delante de los padres. Es una vergüenza, mis hermanos, que les falten el respeto. De verdad. Aquí lo dice la palabra del Señor. Ni de los príncipes la sidra, no sea que bebiendo olviden la ley y perviertan el derecho de todos los afligidos. Dad, que dice, la sidra al desfallecido y el vino a los amargados de ánimo. Cada vez que tú tengas un amigo que está tomando vino, dile: qué amargado estás. ¿Siguen aquí? Amén. Beban y olvídense de su necesidad, y de su miseria no se acuerden más. Abre tu boca por el mudo en el juicio de todos los desvalidos. Abre tu boca
juzga con justicia y defiende la causa del pobre y del menesteroso. ¿Quién se lo da un consejo a un rey? ¿Otro rey? ¿Un maestro? ¿Uno que está bajo su tutela? Es un rey, mi hermano. Es un rey. Terminamos con Deuteronomio capítulo 8, por favor. Deuteronomio 8. ¿Por qué no hay autoridad? ¿Por qué, pastor? De verdad yo quiero que Dios bendiga mi vida. Pero ¿por qué, si Dios dice que Él me puede bendecir, si Él me quiere dar grandes cosas, por qué no hay eso? Porque, mire, la bendición siempre está sujeta a la autoridad. ¿Sí me explico? Como padres, papá, cómprame eso. Pero siempre que usted quiere darle algo a sus hijos, siempre analice esto. ¿Qué tanto están sujetándose a los hijos? Porque entonces, si no es así, usted le está haciendo daño a sus hijos. Si usted es de los padres que les da las cosas para que ya no lo molesten, para que en un momento dado usted siga con su rollo y se olvide eso, está usted haciendo mal a sus hijos. Pero la bendición siempre va a estar sujeta a la autoridad. ¿No lo cree? Vamos a leerlo otra vez. Cuidaréis de poner por obra todo mandamiento que yo os ordeno hoy, para que viváis y seáis multiplicados, y entréis y poseáis la tierra que Jehová prometió con juramento a vuestros padres. A vuestros padres. ¿Qué es lo que se necesita primeramente para tener todo esto? Poner por obra la palabra de Dios. ¿No lo cree? Jesús lo dijo. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos. ¿Quiénes entran? Los que hacen. Los que hacen la voluntad de ¿quién? Ahora yo le hago una pregunta. ¿Dónde estaba escrita en ese momento la voluntad del Padre? Aquí. No existía el Nuevo Testamento, ¿o sí? ¿Ya estaba Lucas? ¿Ya estaba Efesios? No existía. ¿Qué estaba entonces? ¿Con qué se tenían que regir? Con la palabra del Señor. Seguimos aquí. Versículo 2. Y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años en el desierto, para afligirte, para probarte. Ay, Padre Celestial, ¿por qué me haces tener esto? La aflicción enseña, mi hermano. Es maestra. De verdad. La prueba, hay cristianos que no les gustan las pruebas. Pero si un muchacho quiere ser doctor y no hace pruebas, no pasa los exámenes, para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos. Y te afligió y te hizo tener hambre, y te sustentó con maná, comida que no conocías tú ni tus padres la habían conocido, para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale, ¿de dónde? De la boca de Dios. Tu vestido nunca se envejeció sobre ti, ni el pie se te hinchó en estos 40 años. Reconoce a sí mismo en tu corazón que como castiga el hombre a su hijo, así Jehová tu Dios te castiga. Guardarás pues sus mandamientos de Jehová tu Dios, andando en sus caminos y temiéndole, porque Jehová tu Dios te introduce en la buena tierra, tierra de arroyos, de aguas, de fuentes, de manantiales que brotan en vegas y montes, tierra de trigo y de cebada, de vides, higueras, granados, tierras de olivos, de aceite, de miel, tierra en la cual no comerás el pan con escasez,
ni te faltará nada en ella. Tierra cuyas piedras son hierro, y de cuyos montes sacarás cobre. Y comerás y te saciarás y bendecirás a Jehová tu Dios por la buena tierra que te habrá dado. Cuídate de no olvidarte de Jehová tu Dios, para cumplir sus mandamientos, sus decretos y sus estatutos que yo te ordeno hoy. Que yo te ordeno hoy. No suceda que comas y te sacies y edifiques buenas casas en que habites, y tus vacas y tus ovejas se aumenten, y la plata y el oro se te multipliquen, y todo lo que tuvieres se aumente. Y se enorgullezca tu corazón, y te olvides de Jehová tu Dios, que te sacó de la tierra de Egipto, de casa de esclavos, que te hizo caminar por un desierto grande y espantoso, lleno de serpientes ardientes y de escorpiones, y de sed donde no había agua. Y él te sacó agua de la roca y del pedernal. Y te sustentó con maná en el desierto, comida que no conocían tú ni tus padres, afligiéndote y probándote, para a la postre hacerte bien. Amén. Y digas en tu corazón: mi poder y mi fuerza de mi mano me han traído esta riqueza. Sino acuérdate de Jehová tu Dios, que Él te da el poder. Él te da autoridad. Eso es poder, mi hermano. El poder de la autoridad siempre va a estar en la obediencia, mi hermano. ¿Qué tanto te sujetas a tus padres, a tus maestros, a las autoridades, a tus jefes? Seguimos aquí. Ahí está lo que es la bendición del poder. Porque Él te da el poder de hacer las riquezas. Ahí está, mi hermano. Es que Cristo convirtió el agua en vino. Él te da el poder de hacerlo. ¿Cómo fue que Cristo lo hizo? Porque sabía sujetarse, sabía quién era autoridad. Eso es cierto, mis hermanos. Lo impresionante de esta enseñanza, mi hermano, llega un centurión y le dice: mi criado está enfermo en mi casa. Y Jesús le dice: vamos y yo le ¿qué? Y le sanaré. Y el centurión le dice: mira, no soy digno de que entres bajo mi techo, pero di tu palabra y mi mozo va a sanar, porque yo soy hombre bajo autoridad. Yo soy hombre que si me mandan a hacer algo, sé lo que es la autoridad y estoy sujeto a autoridad. Pero porque yo estoy sujeto bajo autoridad, yo le puedo decir a este que está bajo mi autoridad: haz esto, y lo debe de hacer. ¿Sí lo entendió? ¿Quién entendió? ¿Era cristiano el que entendió que Cristo estaba bajo su autoridad? Era un teólogo. Había ido a la mejor escuela de teología. No. Di tu palabra, porque yo sé lo que es la palabra. Sé el poder de la autoridad. Si tú la dices, mi mozo, ¿qué? Sanará. ¿Sabe cómo se quedó Cristo? Asombrado. Asombrado de este hombre. ¿Quieres asombrar a Cristo? Bajo autoridad. ¿Estamos aquí? Póngase de pie en esa tarde.
Hay quienes en este momento pueden decir, es que es el día del papá. Sí, yo lo sé, es el día del papá. Qué buena onda. Hoy vino mi papá, vino de Puebla. Pero muchas veces son días en los que de repente se nos olvida realmente lo que es el significado de papá, porque padre es estar bajo autoridad. Estamos aquí. Y yo quiero en esa tarde preguntarte, ¿quieres poder? ¿Quieres autoridad? ¿Quieres saber lo que es el poder de la autoridad sobre tu vida? Cierra tus ojos un momento en esa tarde. Pregúntate en esa tarde, ¿qué tanto te sujetas a tu mamá? ¿Qué tanto te sujetas a tu papá? ¿Qué tanto te sujetas a tu jefe? ¿Qué tanto te sujetas a las autoridades? ¿Qué tanto es tu nivel de sujeción? Porque la autoridad no se le puede delegar a una persona que no la sabe manejar. Por eso existen muchas personas que hacen mal uso de la autoridad. Por eso existen muchas personas tan corruptas, porque hacen mal uso de la autoridad. Por eso existe tanta persona prepotente, porque hacen mal uso de la autoridad. Por eso existen muchas personas que en un momento dado pisotean, porque hacen mal uso de la autoridad. Y te estoy diciendo esto porque Dios tiene una vida de autoridad sobre tu vida. Pero lo primero que en esa tarde es, ¿qué tanto eres una persona que se somete a su autoridad? ¿Qué tanto como hombres que estamos aquí, cuando decimos los pastores, vamos a venir a pintar el templo, ay, que vayan los que? Y después estamos en la casa diciendo, es que tú te tienes que sujetar a mí, tú me tienes que obedecer a mí. Y no queremos sujetarnos. Pero yo tengo algo que en esta tarde, ¿cómo se remedia esto? Se despojó Cristo de su divinidad. Dijo, esta vestimenta real no queda para ir a vivir en medio de ellos. Se despojó de su vestimenta real, de su deidad, y se hizo una persona como tú y como yo. Y si José le decía, tráete el agua, hijo, ahí estaba el Hijo de Dios obedeciendo al terrenal, yendo por el cántaro de agua. José, mete esas maderas a la carpintería. Ahí estaba el que había dejado su deidad en el cielo y ahora se había hecho semejante a un hombre, viéndose sus manos callosas, sus pies sucios, teniendo que obedecer a un José que tenía muchos errores, que la historia decía que a su mamá la iba a abandonar. Y ahí estaba ese hombre. Hoy tú y yo tenemos la forma de cómo hacerlo. Fue obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Ese es el principio del poder de la autoridad. Obedientes, obedientes, mis hermanos. La verdadera autoridad se empieza cuando somos obedientes. Y hoy es el tiempo en que tú le puedas decir, Señor, perdóname, fallo mucho, he ofendido mucho, Señor, te he quedado mal, Señor. Es más, todavía en la mañana me decían que lavara los trastes, no lo hice, perdóname, Señor. Pero hoy yo me someto. ¿Habrá alguien que haya entendido este mensaje? A alguien Dios le habló en esa tarde. Padre, perdónanos. Hoy venimos, Señor, con un corazón, Señor,
humilde delante de ti. Perdónanos, Señor. Nos has venido hablando, Señor, de años anteriores que, Señor, esta iglesia era la punta de lanza, Señor. Que esta iglesia es la punta de lanza, que esta iglesia, Señor, la vas a usar con milagros. Que de esta iglesia, Señor, van a salir muchos pastores. Que de esta iglesia, Señor, se harán grandes prodigios. Y yo sé que hoy está la gente correcta, Señor, delante de ti. Pero la que viene con una actitud correcta también. Perdónanos. Perdónanos porque a veces no sabemos someternos a la autoridad. Perdónanos porque muchas veces, Señor, te hemos dicho que te amamos, Señor, a través de un canto, a través de unas palabras. Pero hoy yo me someto a ti, Señor. Yo me rindo delante de ti. Y te pido en esta tarde, Señor, en el nombre de Jesús, que tú hagas algo maravilloso. En el nombre de Jesús. Si está el pastor Irán, háblenle por favor. Pero hoy en esta tarde, Señor, yo quiero ministrar tu corazón en el nombre de Cristo. Que tú, Señor, en esta tarde, Señor, tomes el control de mi vida, tomes las riendas de mi vida. Súbete, hijo. En el nombre de Cristo. Y que la gloria y la honra, Señor, en esta tarde sea para ti. Que la alabanza, la adoración, Señor, que salga de mis labios, Señor, salga de una persona diferente, Señor. Que hoy entiendo, Señor, lo que es estar sujeto a ti, estar bajo autoridad, Señor. Así que en esta tarde, en el nombre de Cristo, Señor, en el nombre de Cristo Jesús, lo que, Señor, sale de mis labios, sale con una verdad muy grande y muy poderosa. Yo me rindo a ti, Señor. Todo a Cristo yo me entrego, Señor, por servirle solo a Él. Yo quiero amarte, Señor. Yo quiero adorarte, Señor. Y quiero serte fiel en esta tarde. Así que en esta tarde, en el nombre de Cristo Jesús, en el poderoso nombre de Cristo Jesús, aquí estamos. Aquí estamos en el nombre de Cristo Jesús. Y te honramos y te glorificamos. Gracias, bendito Dios. Gracias, bendito Dios. Recibe la gloria, Señor. Recibe la honra, Señor, en esta tarde. Tú recibes, Señor, toda adoración, toda exaltación, Señor. Bendito eres para siempre. Bendito es tu santo nombre. Gracias, bendito Dios. Quédate un minuto más. Adóralo. Dale la honra, dale la gloria a Él. Gracias, bendito Dios. Bendito eres. Sí, Señor. Bendito eres, Señor. Gracias. Todo a Cristo. Bendito sea, Señor. Me entrego con el fin de serle fiel. Para siempre quiero amarle y agradarle solo a Él. Yo me rindo a Él. Yo me rindo a Él. Todo a Cristo yo me entrego. Quiero serle fiel. Yo me rindo a Él. Yo
todo a Cristo yo me entrego, quiero serle fiel. Todo a Cristo. Todo a Cristo yo me entrego, con el fin de serle fiel. Para siempre. Para siempre. Quiero amarle. Quiero Sí, Señor. Y agradarle solo a Él. Agradarle solo a Él. Vamos a decirlo. Yo me rindo a Él. Yo me rindo a Él. Todo a Cristo yo me entrego, quiero serle fiel. Yo me rindo a Él. 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 Todo a Cristo yo me entrego. La última vez, yo me rindo a Él. Sí, Señor, la última. Yo me rindo a Él. Yo me rindo a Él. Todo a Cristo yo me entrego, quiero serle fiel. Quiero serle fiel. Quiero serle fiel. Denle un fuerte aplauso al Señor esta tarde. Aleluya. Saludamos a los que nos vieron a través de la transmisión. No dejes de ver las prédicas de los jóvenes 6 de la tarde. Dios te quiere bendecir, Dios te quiere hablar. Te mandamos un saludo desde Coacalco, Estado de México, y que Dios les bendiga.